Seguimos aquí en La Brújula por Radio La Luna y ya estamos en contacto con el licenciado Héctor Luis Giuliano. ¿Qué tal? Buenos días, Héctor. ¿Qué tal? Buen día, Mario. Un gusto y gracias por llamar y saludos a los oyentes. Bueno, para nosotros, alguno de los oyentes hoy me mandó mensajitos y decía, me encanta escuchar a Giuliano, pero termino desanimado. Bueno, sí. Yo te confieso que hago todo lo posible por deprimir a mis oyentes, pensando en que en la Argentina, el día que reaccione o que haya una reacción de orden sociopolítico, va a tener que estar hecha a las cachetadas, porque de una situación así tan grave no se sale fácilmente. Claro. No tengo nada, digamos, no lo hago por qué sé yo, por perversidad, pero creo que sí, que la gente tiene que darse cuenta de la gravedad de la situación para pensar en una alternativa, ¿no? Claro, y yo creo que en tu caso, que sos un estudioso profundo y además un hombre con sensibilidad nacional y social, la gente toma tu palabra con mucha credibilidad, entonces acepta que lo que estás diciendo proviene de una información y de un análisis riguroso y por tanto la atención que pone sobre tus palabras. Gracias por interpretarlo debidamente, eso te agradezco, porque justamente yo trato de salvaguardar que mi enfoque es crítico, pero es objetivo. Es decir, claro, yo tengo una postura tomada, pero no es una postura a priorística, político-ideológica y de a priori, sino realista, al que le quepa el ensayo que se lo ponga. Concretamente, en este momento vivimos, y esto para los oyentes en general, vivimos en un momento de muy difícil comprensión pública, porque, insisto, la tríada gobierno de turno, clase política en general, o lo que yo llamo pseudo-oposición partidocrática, ¿no? Que para distraer a la atención pública están para las cosas, para tirar temas de forma. Y los medios, las tres patas, gobierno, oposición y medios, están para confundir a la gente, para distraerla de los verdaderos problemas. Ahora Mundial de Fútbol, incluso pese a su entidad, el tema del Consejo de la Magistratura, los juicios contra Cristina Kirchner, más allá de su entidad, se están utilizando como distractivos de una situación crítica de las finanzas argentinas. Porque si el tema por el cual me convocaba era el de la deuda y sus novedades, lo primero que hay que entender es que la Argentina está metida en una trampa de deuda perpetua, pero bicéfala. Por el lado del Tesoro Nacional, es decir, por el lado del gobierno central, y por el lado del Banco Central, que es una cuenta separada y que en este momento su situación es tanto o más grave que la del Estado Central. Caso concreto. La Argentina está pagando intereses increíblemente altos. El Banco Central paga más del doble de los intereses que el Estado. Qué tremendo. O sea, mientras que el Estado arroja un promedio de intereses a pagar diario que está en el orden de los 8.200 millones de pesos por día de intereses a pagar, el Banco Central lo está haciendo por 25.000. Es una locura. Tenemos 9.24 billones de pesos en LELIQ, en letras de liquidez a 28 días, por las cuales el Banco Central paga tasas del 75% nominal, que equivalen a una tasa efectiva real del 107. O sea, estamos pagando más intereses que capital. O sea que Esto si no pagas los intereses se duplica antes del año. En un año se duplica, por eso la deuda del LELIQ crece como una bola de nieve imparable, y algunas personas preguntan o me preguntan a mí como si yo pudiese saber cómo se sale de esto, porque la velocidad de crecimiento de la deuda del Banco Central es más rápida que la del Tesoro.
Y resulta que vos agarrás los economistas del establishment, cualquiera que quieras, cualquiera su calidad como capacidad profesional, pero vos fíjate que nadie plantea crudamente esta situación, ¿verdad? Es decir, sí se lamentan del gasto público, pero no dicen que el principal rubro del gasto público son los intereses. En un trabajo reciente, que yo no sé si te lo había comentado porque son con datos a septiembre, ahora ya tenemos los de octubre que todavía la empeoran más, pero para tener una idea, el Banco Central paga por intereses en un mes 580.000 millones de pesos. Claro. En realidad no los paga, una parte lo paga, otra parte lo capitaliza, es decir, lo capitaliza por anatocismo, es decir, lo suma a la cuenta y tenemos más deuda por LELIQ. 580.000 millones de pesos por mes. Son el principal destino de la emisión monetaria, porque creo que lo hemos hablado con vos otras veces. Se lamentan del dinero que se emiten, pero no completan la frase. No dicen que el principal destino del dinero que se emite es para pagar intereses de la LELIQ. Claro. O sea, tenemos el principal gasto público, entonces todo esto está puesto al servicio de un montaje, de una ficción, que es ocultar al pueblo argentino que la peor sangría que está sucediendo es la sangría financiera de la deuda, y que el Banco Central está pagando y está tomando más deuda que el propio Tesoro. Eso significa que en este momento, con una deuda de 9, al 31 de octubre, lo acabo de levantar del último balancete del Banco Central, 9.24 billones de pesos, equivalen a 60.000 millones de dólares. Claro, es una locura. Aunque estén en pesos, porque antes decían, sobre todo en el gobierno anterior, no el anterior del anterior, no quiero dar nombres, decían, bueno, pero las deudas en pesos, en definitiva, el Banco Central es el emisor de última instancia y los pesos los podemos emitir, mientras que los dólares no. Pero evidentemente en estos volúmenes esto es una bomba de tiempo. Claro, pero fíjate de lo que vos decís, un detalle. ¿Qué pidió el fondo? ¿Cuál es la principal exigencia del fondo? Que es el auditor de los acreedores. No emitan dinero, emitan deuda. Porque por la deuda pagan interés y la plata intereses la prestamos nosotros. Tan simple y tan crudo como eso. ¿Por qué el Fondo Monetario impide o condiciona de que no se emita dinero? Yo siempre cito que el viejo profesor Beberay Allende, que falleció hace muchos años, yo lo trataba a él dice, pero esto es una cuestión elemental. Entre emitir dinero y emitir deuda, al Estado siempre le va a convenir antes emitir dinero, porque por el dinero que emite no paga interés. Lógico. Punto. Tan simple, tan claro como el agua. Absolutamente. Y en cambio, porque esto vos fíjate lleva a una distorsión perversa de todo el sistema financiero. Primero porque el Estado pasa de esta manera a subsidiar al sistema bancario. Porque resulta que la mayor proporción, no sé si excede el 60% del dinero del dinero prestado por los bancos, está prestado al Estado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el Estado está subsidiando, está sosteniendo la actividad bancaria. Los bancos, esto es importante señalarlo, están empapelados de títulos públicos, empezando por las LELIQ. O sea, si la Argentina entraría en default, quiebra todo el sistema bancario, porque según los bancos, yo creo que, no sé la estadística actual, pero se especulaba que primero era el 35%, pero después hablaban del 40-45% de los recursos bancarios, en lugar de estar siendo prestados a la actividad privada productiva, están prestados al Estado para sostener la deuda pública del Banco Central y del Tesoro. Claro.
con lo cual queda toda la economía subordinada al sistema de la deuda pública. Y el sistema bancario automáticamente pasa a ser subsidiado. En un momento en que todos los sectores se lamentan de sus pérdidas, el sector financiero bancario es el único que está batiendo récord de rentabilidad. Claro. ¿Cómo se puede esa masa reorientar en el marco de un plan justamente hacia un crédito productivo, es decir, un crédito que pueda ser para vivienda, un crédito que pueda ser para la ampliación de una industria, de un comercio, en fin? Teóricamente no habría ningún inconveniente que sea y produciría rentabilidad al Estado, es decir, aumentaría el crecimiento y por ende el Producto Bruto. Claro, la economía Pero eso real. es precisamente lo que inhibe el sistema de la deuda, porque la gran contradicción del sistema de la deuda es que se vende descaradamente la imagen de que es necesario tomar deuda para sostener la estabilidad, la estabilización y por ende sostener el crecimiento. Y resulta que la deuda es el principal obstáculo del crecimiento, Claro. porque cualquiera que tenga deuda de frente sabe que no es lo mismo pagar 25.000 millones de pesos por día de intereses que van al lucro del capital financiero que destinar esos mismos 25.000 millones de pesos a financiar fábricas que dan producción, empleo, a financiar viviendas, a fondos de educación, de salud. Es el costo alternativo de pago de la deuda. Y la nueva receta recesiva del Fondo Monetario Internacional es la inflación. ¿Por qué? Porque gracias a la inflación el Estado va licuando el gasto público. Van cayendo los salarios reales, van cayendo las jubilaciones reales, va cayendo el valor de los planes sociales y de esa manera todo el pueblo argentino paga la deuda. Paga la deuda a costa de que el dinero cada vez vale menos, porque a través de la inflación va carcomiendo el poder adquisitivo de salarios, jubilaciones, planes sociales. Claro, mientras el Estado sigue recaudando. Pero mientras el Estado, por el contrario, aumenta su recaudación, porque cuanto más inflación hay, más percibe por IVA, por impuesto a las ganancias, por impuesto a los bienes personales, por impuesto al cheque. O sea, y de esto se hacen los desentendidos, por eso es muy hipócrita el discurso del Fondo Monetario de la titular, Cristalina Georgieva, hasta el jefe del Departamento Hemisferio Occidental, Wolfgang y todos los titulares, cuando hablan que sí, que están preocupados por la inflación argentina. ¿Qué preocupados? Al revés, gracias a la inflación se está sosteniendo en lo posible las metas comprometidas. La inflación son un requisito de esas metas, no están contrapuestas. Y esto se oculta a la gente, ¿por qué? Porque se toma... no quiero mezclar o acelerarme demasiado con esto, pero esto se interrelaciona fundamentalmente con el tema de la falta de control de precios. Una de las imposiciones que exige el sistema económico-financiero dominado por los grandes capitales es que no haya controles de precios, concretamente, ¿no? La palabra control de precios está prohibido. A lo sumo se puede hablar de acuerdo de precios, como este que se ha firmado el viernes pasado. ¿Pero qué significa el acuerdo de precios? Es una regulación de la inflación. No hay control de precios. Control de precios es una facultad unilateral del Estado, que tiene el Estado soberano de controlar que los grupos privados no manipulen los precios en el mercado, cosa que no existe, porque en la Argentina el mercado está controlado, el sistema de precios de mercado está fuertemente concentrado en unas 200 y pico grandes empresas formadoras de precios. Sí. La inflación en lo inmediato proviene de la remarcación de precios. Después me vendrán con toda la historia, con el cuento de la emisión, etcétera. Yo pongo un ejemplo
muy simple. Yo soy proveedor del Estado. Pongo el ejemplo de, no sé si lo habré comentado con vos o con otra persona. Yo, qué sé yo, tengo una empresa de pavimentación. Gano una licitación, construyo la obra contra certificado de avance de obra y cumplimiento. El Estado, cumpliendo con su obligación, ¿no?, me hace el libramiento de la orden de pago y me hace la transferencia. Punto. Yo hice un trabajo, qué sé yo, por 100 millones de pesos y el Estado me lo paga. Bien. Me lo puede pagar con recursos propios o imprimiendo dinero. A mí no me interesa, mientras el dinero que me entregue es de curso legal, es válido. Y además lo hace el Estado, porque el Estado tiene una función que se llama señoriaje. El señoriaje es la función del Estado que le permite imprimir dinero. Es función del Estado. Que lo haga bien o que lo haga mal es cuestión del destino que le dé a esa plata. Si yo esa plata la emito para pagar intereses, eso tiene un efecto negativo para la actividad económica y además es un destino improductivo que genera inflación. Si ese mismo dinero que yo imprimo, en cambio, va a la producción porque doy créditos baratos, financio obras, se produce crecimiento. Así que sí. el famoso planteo de que toda emisión es inflacionaria es empíricamente falso. Y sin embargo tiene carácter cuasi de verdad académica. Y se ¿no? le repiten tanto que se transforma en una muletilla. Es claro, pero volviendo al ejemplo que yo daba, yo soy un proveedor del Estado, cumplí mi tarea, no importa si a esa licitación llegué con coimas o sin coimas, no importa, pero hice la obra y el Estado me pagó, ¿verdad? Y pongamos que no tenía plata e imprimió el dinero y me pagó a mí. Ahora bien, que yo quiero obtener una respuesta de algún economista del establishment que me responda esto. Si yo cobré el dinero que pacté con el Estado, ¿por qué aumentan los precios? ¿Por qué hay inflación? Porque alguien remarca los precios. Ni más ni menos. De verdad, el estadio primario de la inflación es la remarcación descontrolada de precios. Se estima que desde julio, que dio un paso al costado muy hábil Guzmán cuando vio que no podía controlar la situación. Entonces le tiró por la cabeza, para él oportunamente, ¿no?, la renuncia a Cristina Kirchner, pero en realidad la salida de Guzmán en lo concreto estuvo determinado porque se le fueron $1.000 millones de reserva en una semana. Claro. Y esos $1.000 millones que se le fueron tienen nombre y apellido, se llaman PIMCO y Templeton, que fueron los que encabezaron los dos fondos de inversión norteamericanos que operan dentro de la Argentina, que le retiraron abruptamente el ELIC. Le hicieron la clásica: ¿me das más tasa de interés o me voy al dólar? Y para presionarlo, en una semana le sacaron $1.000 millones y le produjeron una descompensación, porque dispararon el dólar, el contado con liquidación, y provocaron una corrida cambiaria y un descontrol de la inflación. Quizás, bueno, estoy embarullando mucho por ir muy rápido, ¿no? Pero lo que a lo que quiero llegar es esto: la inflación no la produce no es consecuencia de la mera emisión de dinero, sino del destino que se le dé el dinero. Correcto, si es un destino productivo... claro, yo tengo desde hace años dos trabajos que canalicé explicando este mecanismo de por qué, si el gobierno emitiera para financiar obras públicas, lo que pasa es que eso exige una disciplina de hierro en materia fiscal. Y acá la clase política que lo ve primero que no entiende nada de estos temas y después que lo ve con la corta mira electoral, entonces ahí se prostituye todo. Les conviene más dar planes sociales que van contra votos
que realmente dar trabajo, porque en definitiva eso es una forma de dependencia. Claro. Ahora, Pero me fui un poco lejos. Te quiero preguntar por las metas, ¿no? Siempre girando alrededor de los mismos temas. Pero yo me hago esta consulta porque evidentemente no estoy manejando esos números y por eso te lo tengo que preguntar a vos. Yo siento que decían que teníamos un déficit fiscal primario de algo así como 3 puntos y que tenía que terminar el año con 2,5 puntos. La meta para este año es 2.5% por ciento del PBI, y la del año que viene, que ya está plasmada en el presupuesto, es 1.9. Sí. Bien, entonces bajar el déficit en relación al PBI. Ahora, uno observa que los gastos sociales son una buena parte del gasto público primario, y estos no es que bajaron 2 puntos. Las jubilaciones deben haber bajado más de 20 puntos. 20 puntos se estima que en los últimos años han caído la jubilación, y creo que en lo que va del año estarían en el 12, 13, porque la política es de subindexación. La política es que los sueldos del Estado, o los sueldos en general, las jubilaciones y los planes sociales aumenten menos que la inflación, aumenten menos que los precios. Y entonces, si bajan tan brutalmente las jubilaciones, etcétera, ¿por qué el déficit fiscal se mantiene tan alto? Bueno, en realidad el gobierno, aunque no en la medida deseada, está bajando comparativamente el déficit fiscal. Lo que pasa que cuando estalla la crisis en julio es porque las metas se estaban desviando, porque el ritmo de aumento de gastos era mayor que el ritmo de aumento de los ingresos. Ahí fue donde viene la señal de alarma y el tirón de orejas, por no decir una cosa más grosera. El tirón de orejas al Ministerio de Economía viene con respecto: ustedes se están desviando de las metas. Les aprobamos el segundo trimestre, pero no le vamos a aprobar el tercero si ustedes no hacen un fuerte viraje. Y ahí es donde Guzmán renuncia, viene el interreño de Batakis, y luego asume Massa como garante de cumplimiento del fondo. ¿Y está cumpliendo las metas, Massa? ¿Cómo ves vos la administración de Massa? Porque muchos dicen, bueno, el dólar estaba a 3.50, ahora está más cerca de 300, es decir, que medio que se tranquilizó un poco aquella fiebre que parecía que llevaba al gobierno a adelantar las elecciones. ¿Cómo estás viendo vos? En mi opinión, como el proceso es al revés. Los hombres que son colocados en los niveles de gobierno no son por su propio peso, sino porque son colocados por los estamentos de poder que manejan los destinos del país. Entonces, desde ese punto de vista, Massa fue colocado allí, es decir, se provoca la crisis para forzar un cambio que tiene que ser piloteado por alguien de su confianza o alguien de su línea, y ese rol sería el que está desempeñando Massa, porque Massa es un hombre ligado, primero, a los grandes grupos financieros extranjeros. El viaje, el primero que hace a Estados Unidos, es para tomar contacto con los grupos, los fondos de inversión de Wall Street, con el Fondo Monetario Internacional, con los otros organismos. Luego viaja a Washington para obtener el beneplácito del Departamento de Estado, y luego viaja a Houston, Texas, para acordar con las empresas multinacionales. El objetivo del gobierno Massa, porque en este momento es quien está tomando las decisiones, es un alineamiento de la Argentina con los intereses de los Estados Unidos a nivel internacional y del capital financiero a nivel específicamente bancario financiero. Esta es la realidad. Para mí, Massa representa un neomenemismo. Neomenemismo, es decir,
Vos fíjate que incluso se está hablando cada vez más sospechosamente del déficit de las empresas del Estado, que las empresas del Estado dan sí, está bastante sesgado esto, porque de las 33 empresas del Estado, solo 8 o 9 dan pérdida, ¿no? Ajá. Y lo que dan de pérdida no equipara ni por las tapas lo que se gasta de intereses. Claro. Pero el argumento con que se encandila la gente es de vuelta, ¿no? Lo que se pierde por aerolínea, sí, se pierde por aerolínea, pero esa no es la causa de la crisis. Ahora, volviendo a Massa, Massa es, a mi juicio, el hombre de los Estados Unidos preparado para la candidatura presidencial, pero no la tiene comprada, tiene que producir resultados, y los resultados se los van a medir a fin de año, porque de acá a fin de año, y queda un mes y medio, ¿no? Sí, exactamente. El país tiene que refinanciar de alguna manera, arañar la refinanciación de 1.7 billones de pesos de deuda que le caen por vencimientos hasta el 31 de diciembre. Y ocurre que los bancos y los fondos de inversión no le están renovando suficiente cantidad como para que el gobierno llegue a poder renovar, porque pagar no se paga, es patear para adelante, pero a renovar para poder patear para adelante esa cifra. Así que todo está, como quien dice, pendiente, atado con alambre. atado con alambre. Y por eso mi consideración de que por eso se desató esta interna tan violenta en la oposición, en Juntos por el Cambio, porque creo que la explicación es muy simple. Los tipos ven que si Massa no da los resultados que le está exigiendo el Fondo Monetario y los acreedores, puede producirse una elección anticipada. Y por eso a un año vista se están agarrando escandalosamente, se están peleando escandalosamente ante la opinión pública a ver quién va a encabezar las listas. Porque o sea, vos no ves despejado el panorama para nada. No. Lo ves complicado. Por eso yo empezaba diciendo que comprender el panorama ya financiero es sumamente complicado, pero de lo que derive ahí político, que no es tanto mi tema, peor, ¿no? Claro. Además, es un tema que reconozco, yo no manejo información especial en materia política, pero lo que sí estoy seguro, y eso lo digo siempre, es que hay que tener presente que acá siempre se hace el razonamiento falso, erróneo, contrario. Se dice que por culpa de la incertidumbre política hay crisis financiera. Y yo digo que es exactamente al revés. Es por culpa de la incertidumbre financiera que hay crisis política. Correcto. ¿No? Sí. Bueno, entonces vos fíjate que eso coloca en las antípodas del razonamiento, estamos en 180 grados de diferencia. Y es lo que está ocurriendo en este momento con respecto a si los capitales financieros le renuevan suficiente deuda. La Argentina tiene que colocar, bueno, hasta fin de año ya te digo, está 1.7, pero en promedio era alrededor de 1 billón de pesos por mes que tiene que renovar, ¿no? Aclaremos que ahora la mayoría de estos vencimientos están en pesos, pero están en pesos ajustados, es decir, indexados por dos variables, los bonos duales, por tipo de cambio y o por inflación, por ser. El que sea más alto, ese vale. Ese es el carácter de los bonos duales con el cual está renovando deuda el gobierno. Dice, a los acreedores, en este caso los bancos, que son los intermediarios de los fondos de inversión, y porque solamente las LELIQ las pueden comprar bancos. Así que los fondos de inversión se depositan en bancos y los bancos con esa plata compran el LELIQ o las renuevan. Entonces, dentro de ese esquema,
la carta de extorsión de siempre es la misma. Me da más tasa de interés o me voy al dólar. Claro. Entonces, creo que en diciembre, a fin del año pasado, la tasa de interés de la Selic estaba en el 45-47%, hoy está en el 75%. Sí, ¿no? claro. Es inviable hacia adelante. Te quiero hacer una pregunta porque mucha gente dice, bueno, está bien, está la cosa financiera, se va pateando para adelante, pero mientras la economía funcione no hay problema. Sin embargo, la economía real empieza a resentirse por varios lados, pero quiero acentuar uno específico, que es la carencia de dólares para la importación de insumos fundamentales para la producción. ¿Cómo estás viendo vos que pueda resolver este problema? Porque lógicamente están inventando distintos mecanismos, pero evidentemente los dólares no están. Hay gente que no quiere sacar los dólares del bolsillo para comprar porque dice yo son dólares de 300 está pesos. Tratando de forzar a que las empresas utilicen sus dólares propios, los que tienen escondidos, digamos así, en lugar de pedirle al gobierno. El tema es muy complejo, a ver, para ordenar las ideas. En primer lugar, hay un problema cambiario. El tipo de cambio oficial está retrasado en relación al mercado, ¿verdad? Claro, sí. El gobierno está tomando un tipo de cambio, creo que estaba en 167, algo así, y el paralelo con el contado con liquidación, que es el que se toma como referencia como dólar bursátil, está en 300 casi. Entonces estamos en relación a que el tipo de cambio oficial es la mitad del tipo de cambio paralelo. Así es. Entonces, ¿qué ocurre? El problema de las importaciones es que como las importaciones se pagan al tipo de cambio oficial, salen más baratas. Entonces se estaba produciendo una acumulación de importaciones, es decir, las empresas que importaban estaban aprovechando a aumentar sus stocks, porque tenían y tienen la ventaja de que pueden comprarlas con un dólar más barato. ¿Me explico? Sí, claro. Es decir, yo tengo que comprar un insumo. Y eso no hablemos de las pequeñas empresas. Imagínate lo que son las empresas automotrices, que manejan miles de millones de dólares, ¿no? Entonces, el gobierno, por necesidad, tuvo que restringir eso, porque si no, las importaciones se transformaban en una sangría, porque las estimulaba, lo mismo que el turismo. La gente estaba aumentando el turismo al exterior porque utilizaba un dólar oficial retrasado. Así es. Dentro de ese complejo panorama, el gobierno, la respuesta, aparte del cepo cambiario que tendría que haber utilizado, es incentivar y dar créditos para la sustitución de importaciones, que es lo que hacen los países sanos cuando ven que el tipo de cambio les queda descalzado, ¿verdad? Se lamentan de que, y es cierto, que ahora gran parte de la economía está totalmente mixta entre productos nacionales, pero tienen siempre algún componente importado, ¿no? El argumento, que es también la excusa de las empresas alimenticias, ¿cómo producen? Están a la cabeza de los que aumentan los precios, y resulta que son todos insumos locales, son materias primas locales. Entonces se escapan diciendo, pero el plástico y los componentes del plástico son importados, etcétera. Bueno, pero la incidencia de los insumos importados es baja en relación al producto final. No sé si me fui lejos, pero respondiendo a esto de las importaciones, realidad es que no te fuiste lejos, pero ¿puede quedarse la Argentina sin dólares porque eso paralizaría la economía? Sí y no. Primero, la Argentina tiene un margen de exportaciones alto y justamente ha tenido superávit comercial de 2 años consecutivos.
unos 15.000 millones de dólares de superávit comercial, o sea, de excedente de exportaciones sobre importaciones. El problema es que esos dólares tiene que conseguirlos el gobierno para pagar servicios de la deuda externa, que es lo que descompensa la cosa, pero no porque falte dólares, sino porque el gobierno necesita cumplir a rajatabla con sus compromisos externos, entonces atrae esas divisas. De no ser así, el nivel de importaciones de Argentina no está desequilibrando nada. Lo que para entender esto hay que entender que el problema, digo yo siempre, el problema de Argentina es fundamentalmente financiero, no es económico. Correcto. Y financiero quiere decir que eso empieza por el valor del peso, que es la cotización del dólar. El dólar refleja la depreciación del peso. Entonces, esa variable financiera es la que está distorsionando nuestro comercio exterior, porque entonces sale más barato importar. Y el gobierno, para frenar esas importaciones, puso un cepo. Y todo cepo tiene un efecto artificial negativo, porque es querer manejar importaciones bajo control, lo cual sabemos que abre una especie de mercado negro de importaciones, ¿no? Así es. O sea, prostituye el mercado, ¿no? Paradójicamente, el gobierno hace control de importaciones para frenar la especulación de entrada, de salida de divisas, ¿no? Pero no hace control de precios, porque la palabra control de precios está prohibida. El gobierno llega a acuerdos de precios, pero no a control de precios, que es una función del Estado. Ahora, con respecto, volviendo a las importaciones, el tema es que efectivamente para cumplir las metas con el Fondo Monetario Internacional, la Argentina tiene que mostrar un excedente de la balanza comercial alto, muchas más exportaciones que importaciones. Sí. Entonces, ahí viene el ajuste de las importaciones para que el país tenga más divisas para poder cumplir con sus compromisos de deuda externa. Pero entonces, el problema es que a veces esas divisas, que como vos dijiste, tuvimos 30.000 millones de dólares de superávit, pero van al sector privado y no le llegan al Estado. Claro, el hecho de que las divisas ingresen no es un paso inmediato, porque efectivamente las divisas entran por el Banco Central, pero no son del Banco Central, son de sectores privados que el Estado tiene que comprar. ¿Cómo las compra el Estado? Si no tiene dólares genuinos, tiene que hacerlo imprimiendo billetes. Por eso, cada dólar que entra genera emisión monetaria, y al generar emisión monetaria provoca inflación dentro del mecanismo de destino de los precios. Es una especie de círculo vicioso maldito de base financiera, donde como el Estado imprime para comprar divisas, y ese dinero que imprime, que va a los sectores privados, los absorbe el mismo Estado, tomándolos por letras de liquidez del Banco Central, que paga 75% de interés, quiere decir que por un lado emite el dinero, por una ventanilla emite el dinero para comprar dólares, pero por la otra absorbe ese mismo dinero, es decir, lo retira pagando interés al 75%. Sí, claro, es una paradoja que el que efectivamente emite por su propia emisión pague intereses. Exacto, está endeudándose por el mismo dinero que emite. Es increíble. No, por eso yo digo, esto es lo que, imagínate que esto es un dilema para quienes están en materia financiera o económica. Por eso digo que es una situación surrealista, porque es un círculo vicioso, pero además un círculo vicioso que no se produce espontáneamente, sino en forma forzada,
¿Por qué el Fondo Monetario le pide al gobierno que no emita para financiar el déficit fiscal, pero sí que se endeude, siendo que la deuda es peor que la emisión? Claro. Porque cuando entran dólares prestados por el BID, etcétera, lo primero que hacen esos dólares se convierten a pesos. ¿Y de dónde saca el Banco Central esos pesos? Los imprime. Así que cada préstamo externo genera emisión monetaria en el interior. O sea, cuanto más dinero, cuanto más divisas entran prestadas, más aumenta la emisión monetaria para comprar esas divisas, para convertir esas divisas. Y consecuentemente más se recicla todo ese proceso inflacionario que viene por vía financiera. Terrible. Te hago una pregunta y ya... Sí. Mira, han hecho, efectivamente, vos decís, no hay control de precios, bueno, pero han hecho un acuerdo de precios, donde, bueno, hay 1000 y pico de artículos que van a quedar congelados sus precios después de haber hecho un colchón las empresas, evidentemente, claro, porque primero remarcaron y ahora dicen, bueno, cedamos un poquito porque tenemos un colchón muy grande en los precios. En otros, un 4%. ¿Pensás que esta política puede tener un buen destino? Es decir, que pasados los 4 meses las tasas de inflación puedan ir bajando, o crees que la inflación para el año que viene, como dice la mayoría de los economistas, va a estar en el 100 o arriba del 100%, mientras que el presupuesto plantea el 60%, y Massa dice que espera llegar al segundo semestre del año próximo con una tasa de inflación del 3% mensual? ¿Qué escenario pensás puede quedar después de este acuerdo de precios? Primero, sinceramente no tengo respuesta a eso y no creo que la tenga ninguno, porque he escuchado comentarios, si no me equivoco, de sectores económicos, de empresarios. ¿Quién puede hacer un pronóstico de lo que vaya a ocurrir acá después del verano, después de estos 120 días? Lo concreto es, este acuerdo de precios, como vos bien dijiste, se hizo después de que las empresas hicieron un colchón de precios impresionante, que en algunos casos se estima que desde julio hasta ahora es un 40% de colchón de precios que hicieron con los aumentos salvajes las grandes empresas. No nos olvidemos que el mercado no es un mercado perfecto, es un mercado fuertemente concentrado donde unas 200 y pico de empresas manejan los precios de mercado. Por eso esas grandes empresas imponen al gobierno no hacer control de precios. El control de precios está prohibido, aclarémoslo. Lo que se hacen son acuerdos de precios. Ahora, esos acuerdos de precios son secretos porque los hacen funcionarios del Estado, en este caso a través de la Secretaría de Comercio Interior de Tombolini, que bueno, depende de Massa, ¿no? Sí. Y se dice que han participado hasta un centenar de empresas, ¿no? Se supone empresas formadoras de precios, de grandes productores hasta supermercados, ¿no? Y e incluso economistas independientes que forman parte de esa mesa, pero no sabemos quiénes son exactamente los que negocian, qué negocian y qué se negocia. Lo único que se sabe es que este acuerdo de precios vale para unos 1000 y pico de productos determinados como canasta básica. Si yo no me equivoco, creo que el total de productos que se comercializan en la Argentina son 30.000. O sea que lo que se pacta es el acuerdo de precios para frenar el ritmo de aumento futuro por 120 días sobre una muestra que es muchísimo menor que la del mercado. Es decir, no es que hay control de precios, es que para unos 1.300, 1.400 productos se ha llegado a acuerdos bilaterales. Yo quisiera saber con qué criterios se han llegado a esos acuerdos, ¿verdad? Porque después que las empresas hicieron remarcación general impune de precios, después se sientan a negociar a ver
cuál va a ser el margen de tolerancia. Y se fija que esos precios quedarían congelados por 120 días, mientras que para el resto se les permite un ritmo de aumento del 4%, que por otra parte puede ser burlado perfectamente, porque esos acuerdos tienen validez solamente para quienes lo firman, no para el resto del mercado, ¿me explico? Claro. O sea, pueden los supermercados que entraron en el régimen respetarlo, pero aquellos o almacenes de lo que se dice puntos de venta de zona, almacenes, etcétera, no. Y esos almacenes dependen de todo un sistema mayorista que está fuera del control del Estado. Y incluso con esta práctica que, bueno, no sé si vos oíste hablar de reduflación. Uno de los principales problemas de la economía moderna, ya en Europa, en Estados Unidos está bastante regulado, pero acá no, se practica la reduflación. La reduflación quiere decir que en lugar o con el aumento de precios, la trampa reside en que se baja la cantidad. Claro. Es decir, eso yo me fijo muchas veces en los supermercados. Vos vas a comprar, qué sé yo, un paquete de queso rallado. El precio no varió, pero si te fijas bien, lo que antes decía 200 gramos, ahora dice 180 gramos. Esa práctica se llama reduflación, o sea, inflación no por aumento de precios, sino por reducción de la cantidad. Claro. Las empresas, esto está ocurriendo en escala industrial, en determinados productos, fideos, galletitas, productos que son de alimentos, de la canasta básica. La gente no mira los precios en góndola, pero no entra, salvo algunos que somos curiosos y vemos a ver qué gramaje tiene cada envase, ¿me explico? Sí, ¿Cómo sí. se reducen los envases? Con lo cual, digamos, respondiendo a tu pregunta, no sé qué puede pasar a partir de abril con algo que recién ahora estaría empezando. Y luego, la cobertura que tienen las empresas no garantiza una baja de la inflación, porque el principal factor inflacionario es el factor financiero. Y el factor financiero no está regulado en ningún lado. Y las tasas de interés están excediendo el 100%. Así que lo que pueda resultar esto en el mercado es un acertijo. Insisto en la idea mía en este caso de que Massa no tiene comprada su candidatura presidencial, la tiene que comprar, es decir, tiene que mostrar que cumple las metas, porque yo creo que el acuerdo que se llegó es que la Argentina cumpla a rajatabla las metas de este año del Fondo Monetario, con idea de que el fondo le afloje un poco la tensión el año electoral que viene. Por eso el hecho de que no se sabe si le van a bajar el pulgar o no, porque si no se pueden cumplir esas metas, si no se pueden llegar a la renovación de deuda que necesita el gobierno, si no se pueden cerrar las cuentas fiscales, le pueden bajar el pulgar, provocar una crisis, y yo creo que la consecuencia de esa crisis sería algo parecido a lo que le pasó a Alfonsín, ¿no? Tener que irse anticipadamente convocando elecciones antes. O sea, y eso sería una hiperinflación. Bueno, no necesariamente, es decir, lógicamente la manifestación de eso sería alguna suerte de corrida que podría empezar por el tipo de cambio, fundamentalmente, ¿no? Si la gente se despierta y encuentra con que el dólar se dispara, el dólar se traslada a los precios y automáticamente en 24 horas tenés un peligro de hiperinflación. Esto depende de los fondos de inversión, como pasó con PIMCO y Templeton en julio pasado. Claro, en la corrida de julio pasado fue porque estos dos fondos de inversión retiraron una semana $1.000 millones.
Es decir, que el destino de los argentinos está en manos de fondos de inversión especulativos, parasitarios de capital financiero internacional. Por eso yo digo es una pena cómo hemos perdido soberanía. Héctor, tengo los últimos 2 minutos. Te pido que cierres como quieras. Ajá. Si me he olvidado de algo importante para preguntarte. Bueno, no intentar una síntesis de esto, simplemente lo siguiente. Yo sigo esto con el escepticismo de que quien está metido en una trampa de usura está metido en una trampa de deuda perpetua. Uh-huh. Y consecuentemente no hay solución al problema de la deuda dentro del sistema de la deuda. Bien. El sistema de la deuda se basa en que el país tome, renueve y siga tomando deuda sin la más miserable capacidad de repago. Y consecuentemente nuestro objetivo es cada vez endeudarnos más. No nos olvidemos que el objetivo final del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es que la Argentina estabilice su situación interna para poder retornar al mercado internacional de capitales. Esto es, en buen romance, volver a endeudarse. Terrible. Esta es la moraleja, es decir, todo este sacrificio impuesto, toda esta imposición, toda esta dependencia, no es para liberarnos de la deuda, sino al revés, para poder estar en condiciones de tomar más endeudamiento. Bueno, creo que nuestros oyentes ya están suficientemente deprimidos. Lo lamento, claro, por los oyentes, pero creo que aparte de informarlo, porque esto no es que yo me solazo por dar malas noticias, pero esta es la cruda realidad, punto. Si alguno conoce informaciones positivas, por favor que lo diga, porque esta es la realidad que se está viviendo todos los días. Y mientras tanto, la única acción del gobierno, ¿cuál es? El distractivo de la opinión pública. Y bueno, ya llega el Mundial. Te mandamos un fuertísimo abrazo. Bueno, espero haberle sido útil y saludos a los oyentes. Muchísimo. Excelente. Chao. Fuerte abrazo. Suerte. Gracias. Adiós. Chao. Bueno, ustedes lo han escuchado.